El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica fue detonada, ocasionando una de las mayores masacres de la historia. ¿Cuál es el papel que jugó Oppenheimer en el proyecto Manhattan? Con Estados Unidos comenzó una carrera nuclear en la que ahora participan activamente otros países. En la imagen, la primera prueba nuclear china, una implosión de uranio 235 ocurrida en Lopnur, China, el 16 de octubre de 1964. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica estalló sobre Hiroshima, dejando una ciudad totalmente arrasada, más de 70.000 muertos y una marca nuclear que cambiaría el mundo por completo. Esta arma habría sido desarrollada durante un par de años en un complejo apartado llamado Los Álamos, como parte del proyecto Manhattan y bajo la dirección científica del físico Robert Oppenheimer. Sin embargo, el comienzo de esta historia no lo tiene a él como protagonista, sino a otro científico de nombre resonante, Albert Einstein. El padre de la teoría de la relatividad redactó en 1939 una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, alertando sobre la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollase armamento nuclear. Ese simple acto fue el primer detonante de la bomba. El 6 de enero de 1939 fue un gran día para la ciencia. Los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann, basándose en la explicación teórica de la asombrosa Linz Meitner, consiguieron por primera vez dividir un núcleo de uranio. La revista Journal of Physics publicó su hito, lo que generó mucho interés en el resto de científicos de la época. Se trataba de la primera ficción de uranio de la historia. Uno de los más cautivados por el descubrimiento fue Leo Szilard, quien había trabajado en el ámbito de la física nuclear con anterioridad. Szilard se dio cuenta de que la fisión de átomos pesados inducida por neutrones podría provocar una reacción en cadena que produjese cantidades inimaginables de energía. El físico comenzó a atormentarse con la idea de que los científicos alemanes compartieran sus mismos pensamientos y pusieran en marcha esa teoría, creando de esa manera un arma explosiva con una potencia que escapaba a su razón. Por lo tanto, en búsqueda de segundas opciones, acudió a su buen compañero Albert Einstein, con el que había trabajado en el pasado, llegando a desarrollar el refrigerador Einstein-Szilard en el año 1926. Así, junto a su amigo Wigner, se puso en marcha hacia el domicilio de Einstein, en Long Island, el 2 de agosto de 1939. Al llegar y plantear la situación, Einstein se quedó enmudecido, afirmando que ni siquiera se había planteado la posibilidad de que eso ocurriese, por lo que vieron adecuado ponerse en contacto con el embajador belga en Estados Unidos para comunicarle sus preocupaciones, ya que en el Congo belga se encontraba la mayor reserva de uranio conocida. Sin embargo, se dieron cuenta de que a través de ciertos contactos en común podrían hacerle llegar la carta al propio presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, alertándolo del peligro que supondría un armamento nuclear nazi e incitándolo al desarrollo de un plan nuclear efectivo. Lamentablemente, la carta no fue recibida por el presidente hasta el 11 de octubre de ese mismo año, es decir, 2 meses después, debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La presión y delicadeza del momento provocó que tras leerla, Roosevelt decidiera tomar acciones inmediatas en el asunto. El primer acto de Roosevelt fue la creación de un grupo de científicos, distribuidos por diferentes universidades del país, cuyo objetivo era la investigación en armamento nuclear y el desarrollo de la bomba, el Comité Asesor de Uranio. Sin embargo, supuso únicamente un primer intento para la creación de la bomba, pero no suficiente, pues los recursos destinados a este proyecto no fueron lo suficientemente competentes. El grupo fue supervisado en el año 1940 por el Comité de Investigación de Defensa Nacional y posteriormente, en 1941, por la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico. Sin embargo, a partir de ese año la situación cambió de forma radical. En agosto de 1941, con la ofensiva militar en Pearl Harbor, Estados Unidos entró en forma íntegra en la guerra. Este suceso, sumando a la creciente presión del ejército alemán y a la decisión de Churchill de crear también un plan nuclear a gran escala, convenció a Roosevelt de la necesidad de crear un plan unificado para el desarrollo de la bomba, el Proyecto Manhattan. Cabe resaltar que Einstein no participó en el desarrollo de la bomba,
y de hecho no supo nunca de su existencia. Su papel quedó relegado a la firma de esa primera carta. La razón de esto es que el ejército le negó el pase de trabajo necesario debido a su mentalidad pacifista. Podría entorpecer el desarrollo del proyecto. Años más tarde, Einstein lamentó incluso a aquella carta, alegando que si hubiera sabido que los alemanes jamás iban a lograr su creación, no la habría enviado jamás. El proyecto Manhattan vio la luz entre finales de 1942 y comienzos de 1943. Su curioso nombre deriva de que la mayor parte de la investigación previa llevada a cabo por el Comité Asesor de Uranio se había localizado en la Universidad de Columbia, en Manhattan. Se trataba de un plan de dimensiones desmesuradas que llegó a consumir el equivalente de más de 2 millones de euros solo con la construcción de las infraestructuras. A la cabeza militar se puso el general Leslie R. Grobetz, un hombre perteneciente al ejército y de mentalidad dura, cuya primera orden fue la compra de 1.200 toneladas de uranio al Congo belga. En su mano estaba la elección del director del ámbito científico, es decir, alguien que estuviese al mando de los avances y de la investigación llevada a cabo por los científicos, químicos, matemáticos e ingenieros contratados. Su elección causó algo de sorpresa: Robert Oppenheimer. Se trataba de un físico estadounidense sin experiencia en la dirección de proyectos y cuyas mayores acciones se ceñían a los laboratorios o conferencias especializadas. Sin embargo, Grobetz se sintió inspirado por su ingenio y sabiduría. Así, Oppenheimer se encargó también de decidir un emplazamiento para el nuevo laboratorio. El físico, que poseía un rancho en una zona apartada de Nuevo México y conocía la zona, afirmó la necesidad de buscar un lugar aislado para la construcción de la sede del proyecto. Así, conocía en las proximidades de su propiedad un viejo internado de grandes dimensiones llamado Los Álamos, con una gran finca y un paisaje abierto alejado de la ciudad, que le pareció ideal. Allí se construyó el complejo, pasando a adquirir el nombre que llevaba el antiguo internado. El equipo que formaron él y Grobetz fue de lo más eficiente. Mientras el militar construía un laboratorio nuclear en un tiempo récord, Oppenheimer reunía a los mejores físicos del país para que participaran en el proyecto. Así, el 1 de abril de 1943 se inaugura el Laboratorio de Los Álamos, un complejo que combinaba las características de complejo residencial y centro de investigación de alta categoría. Esta curiosa unión de términos se debe a que Oppenheimer se dio cuenta de que para garantizar la máxima seguridad del plan, era necesario que todos los involucrados, junto a sus familias, se mantuvieran reunidos. Por esta razón, esa primavera todos los trabajadores y científicos del proyecto se mudaron a Los Álamos junto a sus familias. Rápidamente, la sociedad de Los Álamos creció hasta convertirse en una pequeña ciudad independiente. Y es que aunque la primera idea era que únicamente 30 científicos y hasta 100 operarios trabajasen en el proyecto Manhattan, para el año 1945 hasta 6.000 personas estaban involucradas en él, por lo que la urbanización se tuvo que ampliar varias veces para albergar a estos nuevos empleados y a sus familias. Y no era solo que los trabajadores fuesen numerosos, sino que Oppenheimer consiguió que entre ellos se hallaran algunas de las mentes más brillantes de aquella época. En algunos proyectos trabajaban hasta 6 premios Nobel, de forma simultánea. El recinto y todo lo que ocurría en su interior era secreto de Estado. Absolutamente nadie sabía acerca de su existencia ni de los proyectos que se llevaban a cabo por sus trabajadores. De hecho, Oppenheimer contaba siempre con un guardaespaldas que lo acompañaba donde fuera que fuese, y a los propios científicos se les prohibía hablar de su trabajo con cualquier persona no involucrada, incluyendo así a sus propias familias. Sin embargo, la vida de Los Álamos era muy amena y la comunidad disfrutaba de momentos de ocio y eventos sociales. Se organizaban cenas con música en los sitios comunes, excursiones a caballo, diferentes meriendas y picnics al exterior, e incluso en invierno se construyó una pista de patinaje y otra de esquí. De hecho, se dice que Oppenheimer era el primero en organizar pequeñas fiestas en su casa a las que acudía el resto de la comunidad. ¿Qué opinas? Déjamelo en un comentario.